Bueno, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a Darío y a la universidad no por prestarnos este espacio, sino por compartirlo para esta actividad. Ahora voy a hablar un poquito de la actividad en sí. Quiero comentar que esto de entregar los diplomas fue una chapa. Me decían todas las que lo recibieron, todas mujeres, así que felicitaciones. Pero me decían todas que estaban muy emocionadas. Quiero decir que bueno, que yo me dediqué muchísimo de mi vida a la universidad, participé de entregas de... Hola. Ahí está, a ver. Participé muchas veces de entregas de diplomas, incluso del mío propio, como el que lo recibía, y todos decían muy emocionados, muy lindo recibirlo, pero la verdad es que muy lindo lo que hicieron ustedes esforzándose, trabajando para llegar acá, así que felicitaciones de nuevo. Es un gol de todos y todas cada vez que alguien llega y concluye los estudios universitarios. Es importantísimo, así que bueno, muchas gracias Darío por pensar en esto. Después agradecerle a todos los que nos acompañan, funcionarios nacionales, diputados nacionales, provinciales, intendentes. Lamento al presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que es paceño, así que... Bueno, Fede, y bueno, una lástima hablar recién con Mario hace un ratito que está con un tema de salud. Nos hubiera encantado compartir un rato con él, pero está muy bien representado acá por Pablo, Ron y compañía, así que muchas gracias al municipio por recibirnos. Bueno, derecho a la salud, derecho al futuro. Primero explicar qué estamos haciendo hoy. Esto forma parte de una serie de charlas, conferencias que vamos a desarrollar en universidades nacionales o provinciales, pero que tienen sede en la provincia de Buenos Aires. Fue una idea de Carly, que andaba por ahí, de Carlos Bianco, que tiene que ver con poder tomarnos un rato, no en tiempos de las redes, ni tiempos televisivos, ni siquiera en tiempos de actos, para poder explicar qué es esto de los derechos, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al arraigo, de los derechos que estamos promocionando en la provincia de Buenos Aires y por qué todo esto se engloba dentro de esta idea de derecho al futuro. Así que hoy vamos a dedicar un rato más a hablar específicamente del derecho a la salud y hemos decidido hacerlo en universidades públicas que están en la provincia de Buenos Aires, que como bien decía Nico, es una buena expresión, una buena síntesis de esta idea de cómo el Estado, la sociedad se puede organizar para reconocer y garantizar derechos, ¿no? Yo recién mientras entregábamos los diplomas, obviamente a unos no se le puede escapar una pregunta interna acerca de los 43.000 estudiantes que tiene acá la Universidad de José C. Paz. ¿Qué hubiera? 43.000. ¿Qué hubiera sido de ellos si no estaba la universidad? No es que la ausencia de la universidad les hubiera producido a muchos de ustedes que hoy se reciben o a quienes están acá que son estudiantes, no es que les hubiera producido una ausencia o una falta. Muchas veces lo que no tenemos, lo que no es accesible, lo que no es alcanzable o lo que es muy complejo, ni siquiera se nos presenta ni como posibilidad. Por eso no lo extrañamos o no lo sufrimos. Es muy loco esto, si me permiten decirlo así, es muy loco, porque pasa ahora, recién Nico hablaba un poco de los centros de atención primaria de la salud, lo mismo pasa con las escuelas, nuevos edificios escolares que estamos abriendo, que estamos
inaugurando. Bueno, yo me encuentro con que cada vez que uno se acerca a un municipio, a un barrio, a inaugurar una obra, lo que recibe, junto con alguna manifestación, obviamente, de felicidad, de alegría, de alivio a veces, y de agradecimiento también, pero lo que recibe es más demanda. Es más demanda. No es que alguien puede decir, bueno, está la escuela, listo, ya nos conformamos. Al revés. Vienen tal vez de un barrio vecino o de unas cuadras más allá y te dicen, bueno, ¿pensaron en el jardín de infantes de tal barrio? O no se olviden de la escuela secundaria que estamos compartiendo edificio, o la primaria tiene tal problema. Y fíjense qué paradójico, porque cuando uno se detiene un ratito a hablar de esto, lo que te dicen es que muchas veces lo que están pidiendo o solicitando, demandando o reclamando es algo que no venían pidiendo ni reclamando, sino que el solo hecho de observar que hay una respuesta, que hay una escucha, que hay una sensibilidad y que hay una inversión y un resultado, produce una demanda por más. Se aspira más. Se aspira más. Porque uno observa que esa aspiración puede tener un eco, puede tener una realización. Muchas veces está eso, viejo, la única lucha que se pierde es la que se abandona, bueno, todo eso que sabemos de la retórica. Pero es cierto, es real, que la sociedad, el pueblo, reacciona también soñando más cuando alguno de sus sueños se hacen realidad. Lo contrario, cuando no hay respuestas, hay como un mecanismo a veces de resignación, a veces de abandono, a veces casi represivo y autodefensivo. ¿Para qué me voy a gastar? ¿Para qué voy a ir a pedir? ¿Para qué voy a ir a reclamar si el resultado es la nada misma? Y genera entonces un proceso de acostumbramiento, un proceso, decía recién, de adormecimiento, de resignación, que es muy dañino, es tremendamente dañino, porque finalmente los pueblos que no luchan, los pueblos que no sueñan, que no reclaman, tampoco obtienen avances. Pero se da que algunas veces, incluso hablando con algún funcionario, algún intendente, dice, ¿pero cómo? Antes que no se hacía nada, léase en el gobierno anterior, antes que no se hacía nada ni te pedían. Y ahora que se está haciendo tal cosa y tal otra, vienen y te piden, como si fuera una muestra de ingratitud. Yo creo que es al revés, que uno de los objetivos que tenemos es despertar esos anhelos, despertar esos sueños, activarlos, que se conviertan en bandera, que se conviertan en lucha, que se conviertan en reclamo y que entonces también se observe, se registre cuando no hay respuesta. Lo peor, repito, es el anestesiamiento, lo peor es la resignación, lo peor es la falta ya de voluntad porque uno piensa que nunca va a conseguir, ni aún lo que se merece, ni aún lo que le corresponde. Por eso el énfasis en la cuestión de los derechos. Esta fue justo una semana que lanzamos con derecho a la salud. Fue una semana de maratón de salud, ¿no? Porque estuvimos ahí en Mar del Plata en un encuentro que muchos de los que están acá, algunos los vi, otros no los vi también porque no usé los anteojos y desde acá veo hasta la primera fila. Entonces, algunos tal vez no lo vi en ese momento, pero que tuvo que ver con un congreso que se realizó en Mar del Plata, que coronó de alguna manera un trabajo que se viene haciendo hace tiempo y que era un objetivo por el que yo quisiera bueno, dedicarle
un ratito lo que dijo Nico, un objetivo nuestro que era tener formulado un plan quinquenal de expansión, de organización y de integración del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Quiero hacer un parrafito sobre la chorrera de números que mencionaba recién Nico. La verdad que es muy impresionante todo lo que se hizo y quiero decir que es cierto lo que valora Nico como ministro, Dani antes como ministro, de la inversión que estamos haciendo en salud. Pero yo quiero, de manera recíproca, valorar otra cuestión, que es que a veces no es un problema de que esté la plata o que no esté la plata. No alcanza muchas veces. Obviamente es una condición, ¿no? Un resonador no va a aparecer si no están los recursos, pero muchas veces hay recursos. Mencioné al gobierno anterior. El gobierno anterior recursos le salían por las orejas, no un problema de escasez de recursos, porque endeudaron al país magnitudes nunca vistas. Entraron a la economía argentina 150.000 millones de dólares en 3 años. Nunca hubo tanta plata en este país. Nunca. Lo que faltaba, por un lado, era la voluntad política. Pero quiero agregarle otra cosa, que es lo que quería valorar ahora. También faltaba la capacidad de gestión y la claridad en cuanto a los objetivos y las prioridades, porque uno puede salir también a comprar millones de resonadores que no va a tener ni dónde ponerlos. Es decir, que requiere un trabajo de planificación, un orden, requiere una organización, pero sobre todo requiere algo que para mí hay que volver a resaltar, porque es una palabra muy mal vista, pero que creo que es la central, que explica, más allá de los recursos, incluso de los planes, cuando la gestión funciona y no funciona. Lo que hace falta es militancia, Nico. Porque muchas veces los sistemas administrativos, incluso los presupuestos, no terminan de concretar, se le gana con obstinación, se le gana con terquedad, se le gana con esto de ponerse el objetivo en la cabeza y despertarse a la madrugada, che, me faltó esto, y que no sea solo el nivel, digamos, de funcionarios o más alto de un ministerio, sino que eso se transpire en toda la organización. Así que yo creo que pasa por ahí. Dicho esto, vamos a hablar un poquito del derecho a la salud, y ya que estamos en una universidad, decíamos sobre quienes se recibieron. No, hay muchos pibes y pibas del conurbano bonaerense, y ahora que sepan quienes viven en el conurbano que también estamos haciendo centros universitarios en el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay muchos que les cambia la vida a la universidad, todos de una forma o de otra, aún los que no van, les cambia la vida la universidad pública, gratuita, y a veces esa distancia que hay con la universidad cuando no hay una sede cercana, cuando no hay una institución cercana, es lo que actúa como una barrera. A mí me pasó porque además me tocó dar clase en varias universidades del conurbano, durante muchos años, ¿no? En la de Quilmes, por ejemplo, en la UNCE, en General Sarmiento también. Iban un montón de pibes y pibas que me decían, en mi vida se me hubiera ocurrido que iba a ir a la universidad. ¿Y por qué terminaste viniendo a la universidad? No es que falten ganas, porque uno tal vez lo observa, pero se establece la posibilidad. Y una vez que está la posibilidad empieza a jugar, a veces en grupos de amistad, en grupos sociales, en grupos del secundario, en grupos de estudio, en grupos familiares, en el barrio, y termina en la universidad. Y le cambia completamente la vida a muchísimas, pero muchísimas. Aquí hoy a 43.000 pibes y pibas, muchos de los cuales tal vez no hubieran ido a la universidad si no se hubiera abierto una universidad aquí en José Cepaz. ¿Y por qué ir o no ir? A veces es una cuestión individual y subjetiva, pero muchas veces, como hablaba recién, que cuesta soñar, y más soñar despierto, algo en lo que uno se va a frustrar.
es irrealizable. A partir de que es posible y es accesible, se establece la posibilidad a veces de aspirar. Si no, ni se aspira, como esto que decía recién con respecto a que te piden más escuelas porque estás haciendo escuelas. Y uno diría al revés, debería estar sofocando esa necesidad porque ya abrí varias. No, hay más. Hay más. Y me parece que hay una cuestión de fondo con respecto a las universidades del conurbano o los centros universitarios, ahora del interior, que tiene que ver con esto de la igualdad de oportunidades, ¿no? De lo que uno no debería cansarse de hablar porque está en discusión hoy en la Argentina. Ojalá no estuviera, pero está en discusión hoy en la Argentina. La universidad pública, el derecho a la salud, la igualdad de oportunidades, todas estas cuestiones que para algunos de nosotros resultan relativamente obvias, hoy están en debate. Y están en debate en un año electoral con diferentes alternativas políticas que tienen diferentes posicionamientos con esto. Así que estamos resolviendo no solo el derecho al futuro, el futuro mismo. El futuro mismo que nos espera lo estamos resolviendo en parte, en buena medida este año. Va a haber decisiones que van a ser parteagua. Y esto de las universidades se ha discutido en los canales de televisión, se ha discutido, a veces se ha volcado en los canales. ¿Para qué abren tantas universidades en el conurbano? ¿Para qué tantas? Dijo un expresidente. No entiendo para qué tantas. No me extraña que no lo entienda, ¿eh? No es que me extrañe que no lo entienda. Lo único que quiero decir es que viene complementado con otra afirmación, que es que los hijos de trabajadores, los hijos de obreros, los hijos del pueblo, los hijos de sectores vulnerables, sectores populares, no llegan a la universidad. Entonces fíjense que de nuevo hay un razonamiento ahí basado no solo en grandes equivocaciones que uno podría decir ideológicas o teóricas, no sé si equivocaciones ideológicas, pero punto de vista ideológico, pero también en grandes equivocaciones fácticas. Fácticas. Yo leía las estadísticas acá en José C. Paz, pero pasa lo mismo en todas las universidades del conurbano. Primero que ha aumentado muchísimo la cantidad de pibes y pibas que acceden a la universidad por traerle la universidad cerca. Y en segundo lugar, que son porcentajes altísimos, siempre más de la mitad, a veces cerca del 90% de los que van a las universidades del conurbano, aquellos que son primera generación de alumnos universitarios. Es decir, encierra un punto de vista ideológico, pero además una enorme ignorancia. Yo, más allá de discutir ahora a nivel teórico el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la universidad, lo que les pediría es a esos candidatos que aspiran, y algunos ya lo hicieron, a gobernar la provincia de Buenos Aires o nuestra Argentina, que se tomen el trabajo de venir a algunas de nuestras universidades del conurbano bonaerense, porque alcanza, más allá de las ojeras, anteojeras ideológicas que tienen, alcanza con abrir un ratito los ojos y ver qué está pasando acá. Acá se está creando pibes y pibas que tienen un futuro mucho más amplio, seguramente mucho mejor, y además acorde a lo que desean y quieren, que además es su derecho. Y me lleva a esto, que estamos organizando estas charlas en universidades públicas, para tener un espacio de otro tipo, de otro orden, pero además para poder hablar un poco con quienes participan y concurren a nuestras universidades. Que a veces tal vez porque la discusión política ocurre justamente en un estudio de televisión y a veces es una guerra de trinchera a trinchera, tirándose falacias, se pierde un poco el contenido de lo que estamos queriendo decir y de lo que estamos haciendo. Entonces yo voy a hacer, si me permiten, un parrafito sobre la cuestión de la salud. Porque la cuestión de la salud tiene una particularidad, la cuestión de la salud
entendida como un bien, digamos, como un servicio. Tiene una particularidad que tal vez no tienen otras de las cosas que hace el Estado. Tal vez no tiene. Y entonces tiene una particularidad muy interesante, porque ahora que se escucha, yo voy a cerrar el Estado, ajustar todos los presupuestos, bajar el gasto, bueno, o en el extremo terminar con la obra pública, o bueno, vender órganos, todas estas cosas que hoy se escuchan, moneda corriente en una discusión que no es, porque es una especie de tirar cañitas voladoras, ¿no? Que explotan ahí, después se extinguen y no vale a nada. No es que hay una discusión seria sobre estas cuestiones, que debería haber. Por eso me permito decir algo sobre la salud vinculado a una mirada económica, porque todos estos puntos de vista de los ajustes, de dinamitar o semidinamitar, de quemar el Banco Central, de terminar con los trabajadores del Estado, con las prestaciones públicas, de privatizar todo, tiene aparentemente por detrás una teoría económica que lo sustenta, ¿no? Entonces pareciera que estas opiniones están fundadas en un saber científico, avalado por, bueno, algún premio Nobel, economistas muy famosos. O sea que en realidad lo que están haciendo es venir a decirnos a nosotros que esto está mal, no solo porque es populista, porque es peronista, sino porque además está científicamente mal, no solo porque es de mal gusto, ¿no? Sino porque está científicamente mal. Es mentira, está equivocado, no tiene fundamentos, y entonces el saber, la verdad, va para otro lado. Y nosotros vamos a contramano de donde deberíamos ir si nos asesoráramos bien o leyéramos a los autores adecuados. Y en esto, porque en general estas usinas de discurso del ajuste, el achicamiento del Estado y finalmente de la privación de derechos, estas usinas suelen tener por detrás fundamentos económicos y discursos que provienen de economistas. Así que me voy a permitir, precisamente con el tema de la salud, hacer un comentario sobre doctrina económica, teoría económica de la prestación de bienes y servicios de salud. Bueno, ¿por qué lo hago con la salud? Bueno, además de porque en algún momento he polemizado sobre esto en particular, porque se presta especialmente. Miren, aún el teórico, el economista, ¿no? Teórico, conceptual, más reputado del neoliberalismo, de la escuela ortodoxa, de la escuela convencional, neoclásica, aún el más extremista en esto, por decir así, el más austríaco de todos, si es que esto fuera bueno, ser más austríaco, pero el más austríaco de todos tiene que reconocer que todo ese herramental de la teoría económica, si en algo no se aplica, es a la salud. Es a la salud, no se aplica. Esto que nos pueden decir, bueno, a ver, en el mercado de trabajo, lo que hay que hacer es dejar que la mano invisible del mercado establezca los niveles de salario, esto que decimos nosotros, que hay que buscar profesionales, no se metan en nada, porque esto lo resuelve el mercado y cualquiera que mete mano ahí arruina todo. Que este vendría a ser un poco la piedra angular de la economía liberal. El mercado es un buen asignador de recursos. Todo lo que se niegue a aplicar aquellos resultados que saldrían del proceso de mercado y en realidad genera ineficacia, inequidad, despilfarro, está mal. Y así te lo aplican a la educación, te lo aplican al trabajo, te lo aplican hasta a la obra pública. Lo escuché, bueno, para que haya una calle, alguien quiere tener que demandar una calle, pagar porque haya una calle, un cordón cuneta, una cloaca, y lo mejor que podemos hacer es que eso funcione solo, y funcionando solo va a funcionar bien. Este es el centro neurálgico
de la doctrina neoliberal. El mercado es el mejor asignador de recursos. Esa famosa mano invisible, usando esta metáfora de Adam Smith, pero más sencillo, la oferta y la demanda. ¿Oyeron hablar de la oferta y la demanda? ¿Lo estudiaron alguna vez, las curvas de oferta y demanda? Bueno, diría un economista, un teórico o un creyente de esto: déjalo que el mercado te lo resuelve solo, porque el mercado iguala la oferta y la demanda. Y al igualar la oferta y la demanda, llega un punto donde todo el que quiere eso que aspira, lo puede comprar si lo paga, y todo el que quiere producir eso que es necesario, lo puede producir y vender con ganancia. Entonces el mercado asigna bien. Esta es la idea atrás de, bueno, borremos al Estado. No hace falta Estado, ¿para qué Estado? En realidad el Estado lo que vino a hacer es entorpecer y arruinar algo que solo funciona muy bien. ¿Qué decirles? Estas ideas que parecen nuevas y modernas son lo más retrógrado y, diría yo, cavernícola que puede haber en pensamiento acerca de cómo funciona la sociedad. Me animo a decir que son cosas que solo se sostienen en los canales de televisión de la República Argentina. En cualquier lado del mundo vas, decís estas cosas, pasás un papelón. Pero citás a algún economista que empiece con Fonalgo, Fonbaber, Fonmises, y parece que estás explicando la verdad revelada. Y el caso de la salud, fíjense que es interesante para empezar a hablar de derechos y formas de prestación y cómo hacer con esto, porque la salud, hay una especie de consenso en todos los lugares del mundo, menos en este país, que seguro no funciona el mecanismo de mercado, ni empieza a funcionar. O sea que hasta los más liberales de los economistas reconocen que no se puede aplicar esto para explicar cómo y a qué precio y cuánto, llamémoslo así, servicio de salud se tiene que prestar. Cuántas tomografías se tienen que hacer, cuántas vacunas se tienen que dar, cuántas operaciones a corazón abierto se tienen que hacer, cómo se demanda, cuántas tabletas de aspirina se tienen que vender. Es claro, acá en la salud tenemos un claro ejemplo donde hasta el más Milton Friedman de los economistas te dice no, acá no. Me animo a decir que esto mismo pasa para todo lo que quieren explicar. Pero en la salud es tan llamativo que es casi obsceno. Que cuando tiran esa chorrera de todo lo tiene que asignar el mercado, incluyan la salud. Porque uno, aún sin saber nada de economía, puede levantar la mano y preguntar, che, pero por ejemplo, ¿cuántas operaciones hacemos? ¿También? Pero ¿a quién vacunamos? ¿También? ¿Y por qué? ¿Y por qué en los propios términos? Miren, hay muchas formas de criticar una teoría. Muchas formas. Uno puede decir, tiene fallas empíricas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una teoría que dice que va a pasar tal cosa, no pasa. Entonces la teoría no se observa en la práctica, no predice, no explica, cae. Se supone que es uno de los criterios, que es uno de los criterios centrales para no encontrar la verdad, pero por lo menos no caer en lo falso. Si yo digo, che, si haces esto, pasa tal cosa, después haces esto, no pasa. Lo que pasa es que la realidad, sobre todo la práctica social, tiene miles de circunstancias atenuantes o externas que podrían explicar por qué si yo hago tal cosa pasa otra. Porque en ciencias sociales, en la economía que está incluida, uno hace una cosa, pero mientras tanto pasan 30.000 cosas más, con lo cual uno puede decir, bueno, lo que se hizo hubiera tenido ese resultado, pero en el medio aparecieron tal factor, que impidieron que tuviera el resultado. O a veces pueden decir, la teoría estaba bien, pero se aplicó mal, se hizo mal. Entonces no tuvo el resultado esperado porque se hizo mal.
Pero hay un tipo de crítica. Uno también puede después criticar montones de cosas, pero la peor crítica, la más destructiva en términos de su eficacia, es la que se hace en los propios términos de la teoría que se quiere criticar. O sea, no se la critica diciéndole, che, te olvidás de tal cosa, te olvidás de tal otra, o no funciona, sino apliquemos lo que vos decís. Veamos. Y cuando uno va, encuentra que tiene contradicciones internas. Esto pasa con los bienes y servicios de la salud y la teoría del mercado como el mejor método de definir quién recibe atención, quién recibe medicamentos y cuántos salen. No funciona. Y es importante decirlo, porque hoy nosotros podemos tener millones de dificultades con lo que estamos haciendo. Y yo creo que las dificultades que tenemos, de varias índoles, hace que haya una insatisfacción, porque las cosas no pasan tal como se espera. Y ante esa insatisfacción, y bueno, puede aparecer el que diga, bueno, que venga uno y diga cualquier otra cosa. Escuchemos a uno que dice que hay que hacer todo distinto. Tal vez eso funciona, ya probamos esto, no anda del todo, probamos esto, probemos otra cosa, como ir por el camino de lo novedoso, de lo original, de lo distinto. Y estas teorías de borremos a la sociedad organizada y a su representación, que es el Estado, y dejemos que todo funcione de manera, llamémoslo, libre, y entonces se va a ordenar todo solo. Y bueno, parece tentador ante la ineficacia, las dificultades, los obstáculos, la incertidumbre o incluso la imposibilidad de solucionar algunos problemas. Pero yo quiero decir, cuando le vengan con esto de que el Estado resuelva aquello que el Estado no puede resolver del todo bien, sepan que en el caso de la salud, yo podría seguir, me parece que a todo, pero hoy estamos hablando de salud. Seguro en lo de la salud no funciona. Si ustedes leen cualquier artículo con algún grado de seriedad sobre el problema de la salud, visto desde una perspectiva económica, lo primero que dice es, acá el mercado no. Así que acá Nico, si bien se la agarraron cuando gobierna el neoliberalismo, van por el Ministerio de Salud, pero acá me parece que hay una barrera hasta conceptual, no funciona. ¿Y por qué? Y bueno, porque básicamente las cuestiones vinculadas a la salud no cumplen con ninguna de las características, ninguno de los requisitos, digamos, para hacer un bien o un servicio que se vende y se compra en el mercado como un caramelo, como un kilo de pan. No es lo mismo. Tiene especificidades, particularidades. Aquello de lo que se trata la salud, los bienes y servicios de salud, lo llamo en esa jerga, que lo hacen absolutamente distinto a aquellos bienes y servicios para los que está hecho la teoría de la mano invisible, la oferta y la demanda. No va. Son otra cosa, son bichos distintos. No se pueden tratar con el mismo aparato analítico. Y lo simpático es que la propia teoría neoclásica, la propia teoría neoliberal, lo sabe muy bien. Por eso en general mucho con el tema de la salud no se meten. Porque acá se dan cuenta que chocan con la imposibilidad, obviamente, de comprenderlo. Esto es más general, esa doctrina tiene grandes problemas, pero acá es insostenible. ¿Y por qué? En primer lugar, porque cuando se dice que uno compra y vende, digamos, o la compra-venta del mercado resuelve problemas, se supone que el bien que se compra y se vende cuenta con quien lo compra y quien lo vende una información casi completa de lo que está comprando. Sus efectos, sus características, su calidad. Entonces uno compra un kilo de pan, es cierto que te pueden estafar y dar algo que tenga forma de pan, pero en general es un kilo de pan y sabés qué estás comprando y cuál es el efecto, la utilidad, el goce, lo que te produce acceder a ese, o aunque sea, digamos, qué es lo que soluciona. Bueno,
Con los bienes y servicios de la salud, lo claro es que quien consume, quien demanda, no sabe nada prácticamente. Sabe muy poco. Lo desconoce. Entonces es como estar comprando algo que no sé qué es. ¿Cuánto pago por eso? Que es la gran pregunta de la teoría del mercado. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por una tomografía? Y si no sé, ¿para qué es? ¿Si sirve? ¿De qué está? No sé, un remedio. ¿Viste? Uno que lee los prospectos, pero chino básico, no sé. Entonces, ya el solo hecho de que desconozcas las propiedades útiles, las propiedades, podría decir, de lo que tengo que comprar teóricamente, ya me pone en una situación en la que la demanda, o sea, cómo construyo lo que estoy dispuesto a pagar o hacer por adquirirlo, es imposible, no existe la demanda de esto. Entonces ya para empezar, algo que llaman información asimétrica, que es básicamente la ignorancia acerca de las cualidades de aquello que quiero comprar. Si esto es así, no hay mercado, ya no hay mercado. Olvídate, no hay mercado. Menos todavía va a resolver algo, porque no puedo saber de qué se trata, pero agrego. Hay un problema derivado de este, pero no igual a este, que tiene que ver con lo que se conoce como demanda inducida. Cuando yo voy y decido, qué sé yo, cualquier cosa, comprarme un yogur. Tengo hambre, tengo ganas de comer un yogur, sé qué gusto tiene el yogur, más o menos, voy y compro un yogur. Decido yo que lo necesito, veo qué efecto va a traer y voy y lo compro. O estoy dispuesto a pagar hasta tanto por un yogur, si sale más no lo compro, si sale menos... y ahí determino cómo funciona. Bueno, esto tiene algo que se llama la demanda inducida. En realidad, los servicios de salud, el consumo de servicios de salud, no los decide el consumidor. Yo no sé si tengo que tomar tal remedio o hacerme un estudio de laboratorio, orina completo. No es que a mí me da ganas de hacerme... No me ha ocurrido, por lo menos, que te dé ganas. Con un agravante, en general los bienes y servicios de salud no traen directamente ningún placer ni ningún disfrute. En general son molestos, lamento, Nico, pero en general nadie quiere ir a hacerse, ni tomar un remedio porque no sabes qué efecto secundario. O sea, fíjense, le quieren aplicar, porque lo que estoy diciendo yo es que a pesar de que esto es así, quieren explicarnos que la decisión sobre cuánto tiene que salir y cuánto se produce, y cuánto se hace, y cuánto se obtiene de los servicios de salud, lo tiene que determinar el mercado por la oferta y la demanda. Y resulta que yo no tengo ni la más pálida idea de cuando decido consumir, no es porque yo quiero, sino porque voy al médico y me dice, usted tiene que hacerse tal estudio, que yo ni sabía que existía. O sea que hay una demanda inducida. ¿Inducida por quién? No era mi intención, Nico, pero ¿inducida por quién? Por el que muchas veces te vende lo que vas a comprar. Te dicen en una clínica, usted tiene que hacerse tal estudio que sale tanta plata. O sea, el que te va a vender es como que el kiosquero me diga, usted necesita estas pastillas, tómelas, y yo diga, bueno, no tenía tanta ganas, pero me escribí un papelito, tales pastillas. No me gusta el limón, pero bueno, sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto que parece una obviedad, diferencia y distingue a todos los bienes y servicios de salud de cualquier bien y servicio de otra naturaleza. Es propio de los servicios de salud. No existe prácticamente, hay que encontrar excepciones muy raras, solo pasa, es una especificidad, una particularidad de los servicios de salud. Y agrego algo, muchas veces por la naturaleza del sistema, uno que debería decir, ¿quiero consumir o no una docena de facturas ahora? Bueno, sí, quiero consumir una, estoy dispuesto a pagar tanto por una docena de facturas, pero ¿qué problema hay? Muchas veces uno ni siquiera paga, por lo menos directamente por eso,
Entonces no sabe lo que le dan, no lo desea porque ni lo conocía. A veces le ocasiona un sufrimiento que tendrá un beneficio ulterior, que además genera una incertidumbre, no lo sé. Y además no lo pago. ¿Cómo hacemos para que el mercado se ocupe de esto? Es un fracaso, es una bancarrota. Llama la atención, siguen con esto de que el mercado tiene que asignar, y acá claramente no hay, pero ni un atisbo de posibilidad de que el mercado se meta en esto y lo haga bien. No se puede, por las peculiaridades, por las particularidades. Pará, necesito, a ver. Nico. Por las particularidades de los bienes y servicios de salud, que los llamamos así como si fueran bienes y servicios naturalmente. Y hay graves problemas también con la oferta. Por ejemplo, se supone que para que el mercado funcione bien tiene que haber competencia y una calidad más o menos homogénea. Si algo distingue los servicios de salud es que prácticamente lo que cada persona necesita es bastante distinto de lo que necesita de al lado por montones de cuestiones. Quiere decir que tampoco se puede ofrecer un servicio de salud homogéneo y vender en un escaparate. Porque o cambia la dosis o es un complemento de cosas, un medicamento con un... Es decir que tiene particularidades tan grandes que básicamente el mercado, los mecanismos habituales de mercado, a los que se han convertido esos mecanismos en una especie de religión, ¿no? Es por ahí. Corramos a la política, corramos al Estado, corramos a cualquier tipo de organización, cada individuo por la suya decide qué quiere hacer, decide qué quiere gastar, cada empresario por la suya decide, y ahí entre ellos, de manera automática, se resuelve y se resuelve bien, sin que intervenga nadie. Y por el contrario, si alguien interviene, lo arruina. Esta es la filosofía, la teoría, digo yo, la religión, porque de teoría no tiene nada, que está por detrás de esas ideas de que sin Estado vamos a estar mejor y todo va a andar bien. En el caso de la salud, el neoliberal, el neoclásico, el ortodoxo más extremo termina su artículo diciendo: acá el mercado no funciona, tiene que estar el Estado. O sea que para este caso particular, yo creo que el tema es que después podemos discutir cómo funciona el Estado, cómo proveemos, cómo estamos presentes, cómo llegamos, cómo alcanzamos, con qué, de qué manera, dadas todas las dificultades e inconvenientes que tenemos. Pero acá, precisamente, la teoría económica que tanto usan como comodín para proponer un reino de los cielos que no está en ningún lado, bueno, acá en este caso es un blef, es un desastre. Acá en este caso, sin Estado no hay salud. Y eso me parece que nos da un instrumento que obviamente no salda todas las discusiones. Pero era importante para mí empezar por acá, porque todas estas fábulas, estos espejitos de colores, después cuando uno los trata de bajar al concreto, ¿y cómo va a ser al final? Que voy a tener que ir a vender el hígado porque, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber un mercado? ¿Va a ser por mercado libre? ¿Cómo es? Bueno, acá claramente eso no va, o no lleva ni remotamente a donde se supone que lleva. Dicho esto, derecho a la salud, porque acá hay un paso superior y distinto. Una cosa es decir, acá el mercado claramente fracasa, no puede con esto, y reconocido por los propios cruzados del mercado, sino que además hay una cuestión adicional que es entonces, ¿qué hacemos con la salud? ¿Y cómo la miramos? ¿Cómo la comprendemos? ¿Y cómo la abordamos? Y acá también hay una discusión bien contemporánea, que yo quiero
quiero revisitar porque la verdad que pasó un poco de largo, porque tiene que ver con el tema de la Corte Suprema, de lo que estuvimos hablando hace poquito. Pero uno de los jueces de la Corte Suprema, Rosenkrantz, se fue a dar una charla a Chile. No voy a hablar ahora de la proscripción, pero quiero decir algo. No a la proscripción a Cristina, lo digo. Porque como diría ella, todo hace con todo. Y justo de la misma usina, dijo este hombre en una conferencia en Chile, que había una gran confusión en la Argentina, digna del populismo, el clientelismo, el peronismo finalmente, que era decir que donde hay una necesidad, decía, que donde hay una necesidad nosotros tenemos algo que hacer. Porque él que dice, es cierto que hay un montón de necesidades, pero responder a esas necesidades tiene costo. Nico ahí hablaba de cantidad de respiradores, cantidad de insumos, cantidad de hospitales, cantidad de centros de salud y cada tanto decía una cifra. Bueno, tiene una inversión. Yo lo llamaría inversión, no costo. Pero hay una necesidad de un presupuesto y una respuesta económica. Entonces él decía, bueno, hay un montón de necesidades que están teóricamente consagradas por nuestro ideario. Pero no hay plata. Sería algo así, una reformulación cortesana de la frase que tanto conocemos, donde hay una necesidad, nace un costo. Eso es lo que nace. Y como nace un costo, y bueno, nace muerto. Porque no hay plata. Plata no hay. Entonces dejémonos de hinchar que hay que dar una respuesta a esas necesidades, porque si pudiéramos dar respuesta a esas necesidades, seríamos un país mucho más avanzado, etcétera, etcétera. No nos podemos dar el lujo de considerar que las necesidades que tenemos habilitan la posibilidad y habilitan el imperativo de una respuesta. No, porque es muy caro. Si alguien dice eso y alguien se dedica a convencer a la gente que cuando necesita algo puede acceder a eso, ahí aparece lo que denominan como clientelismo, populismo, peronismo. Acá, peronismo. Decir que donde hay una necesidad tenemos un problema, no, tenemos un costo. Y los costos cuestan. Y el que se lo pueda afrontar, la necesidad, qué sé yo, de irse a Disney, bueno, será una necesidad que se la pague. Sería esto. Tiene, desde mi punto de vista, más allá de todas las discusiones que podemos dar de estas necesidades, hay un punto central que es que convivimos en una sociedad que, entre otras cosas, tiene algunos consensos, podremos hablar de los consensos, bla, 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 pero hay una constitución que dice que, por ejemplo, la salud de los argentinos y argentinas no es una necesidad que tiene un costo y no llegamos, es un derecho. El derecho a trabajar, el derecho a educarse, el derecho a la vivienda, el derecho a que se te cumpla las vacaciones, que te paguen el aguinaldo, son derechos. Así que la primera cuestión que yo diría es que traten de, cuando vienen a pasar por encima de todo, de por lo menos parar en la Constitución que conseguimos tener los argentinos y argentinas. Son derechos consagrados por la Constitución. Después podemos discutir lo demás, pero agrego un adicional porque es indudable que en un país como el nuestro, y diría de nuestro continente, para sacarlo de las particularidades de Argentina, hay muchas necesidades que incluso están consagradas como derechos, que hemos dado ese avance y no se están efectivizando. Son derechos que hoy no son efectivos. A ver, el derecho a la vivienda. Y evidentemente hay un derecho a la vivienda que no es efectivo. Porque hay muchos argentinos y argentinos, muchos bonaerenses que no pueden acceder a una vivienda digna, una vivienda propia, entonces no se está cumpliendo. Por otro lado, es obvio que también satisfacer esas necesidades
es algo que requiere no solo una inversión, sino también, como decíamos recién, una voluntad política, una organización del Estado, una eficacia del Estado. Y a mí me parece, pero tremendamente importante lo del plan quinquenal. Porque nosotros sabemos y somos conscientes que todas las necesidades que hay en el terreno de la salud no se pueden cumplir mañana. Sabemos también que a pesar, y decía recién, precisamente por haber dado respuestas a algunas de esas necesidades y de una manera, digamos, bastante notoria, se genera no menos demanda y menos conciencia de que esa necesidad tiene que corporizarse, sino más. No es que no lo sepamos, y no es que no sea una realidad, que no se cumplen, que requieren una acción política y que además esas demandas probablemente sean crecientes. Ahora, ¿qué es lo que tiene que producir esta cuestión de que hay muchas necesidades que no se están pudiendo satisfacer, que no se están pudiendo cumplir? Y bueno, básicamente a lo que nos tiene que llamar es a dar todos los resultados posibles, pero sobre todo darle a nuestro pueblo la convicción y la certeza de que todo lo que hacemos es para que esas necesidades, que son derechos, se puedan cumplir, si no hoy, si no mañana, más adelante. Es decir, que este problema entre costos, necesidades y derechos se resuelve ese problema básicamente con acción política, básicamente con presencia del Estado, básicamente con planificación del Estado y básicamente con muchísimo compromiso, muchísima convicción y muchísima militancia. No puede ser que el hecho de que cueste plata le haga creer a alguien que no es su derecho y que el que está en falta no es el que no lo cumple, sino él porque lo reclama. Y creo que ahí hay una batalla ideológica y hay una batalla cultural. Hay una batalla cultural. Por eso me parecía importante hablar de un poco de la cuestión del derecho a la salud, porque hoy hablábamos, y con esto termino, hoy hablábamos creo que ya lo publicamos, tuvimos una reunión con quienes presiden una prepaga, una de las más prestigiosas, de las más caras probablemente en su cuota de la Argentina. Y el sector privado, y para mí no es que sea un descubrimiento, creo que es el resultado de un trabajo que estamos haciendo. Reconocían que hay cierto nivel de prestaciones que tiene que ser universal y para todos. Que no puede ser que porque tengas plata o no tengas plata puedas aspirar a los derechos básicos vinculados, por ejemplo, a tu salud y a tu vida. No puede ser. No puede ser que la línea que discrimine sea justamente si el individuo puede o no afrontar el costo que implica acceder a determinada prestación, a determinada respuesta. No puede ser. Yo creo que eso es algo que tiene que ser parte de los consensos básicos, no solo porque está consagrado en la Constitución, sino porque si nosotros abandonamos eso, si nosotros dejamos de reclamar porque nuestras necesidades, que son derechos, tengan que ser obligaciones de quien gobierna y comprendiendo que no las puede responder de manera inmediata, que dé una perspectiva y que ponga un compromiso. Si nosotros abandonamos eso, abandonamos todo. Porque lo que pasó ahí es que como pueblo retrocedimos, nos resignamos y nos torcieron y nos vencieron. Por eso me parece que la cuestión de entender a la salud como un derecho, que parece básico, parece obvio y sin embargo no forma parte de lo que mayormente hoy se está discutiendo, por lo menos en la discusión pública de esta campaña, considerar a la salud como un derecho es parte de nuestras banderas políticas, es parte del futuro que necesitamos, es parte de lo que tenemos que hacer y es parte de lo que tenemos que tener como bandera de lucha
de acá en adelante. No podemos resignarnos a que alguien nos diga que la salud no es para todos porque es cara. No podemos resignarnos a que alguien nos diga que la salud no se puede con los que están muy lejos. No podemos resignarnos a que alguien nos diga que la salud solo va a estar cuando es negocio. Tenemos que explicar, tenemos que debatir, pero sobre todo tenemos que ir a pelear para que el derecho a la salud sea un derecho para todos y todas, más allá de dónde nacieron, de lo que tienen, de lo que pueden. Así que, compañeros y compañeras, el derecho a la salud es una de las discusiones que vamos a dar y vamos a ganar defendiendo el derecho a la salud. Muchísimas gracias a todos y a todas.